Buenas noches, estamos en nuestro tercer fin de semana de la Feria del Libro Online que organiza Dibujona, Radio Universidad de Chile y la Corporación Cultural La Toma, con la colaboración incondicional e inconmensurable del Club de Lectura Rebelde. A esta tercera jornada le quisimos dar un toque sociológico, político y económico, que comenzó ayer con la presencia de Tomás Moalán, hoy en la tarde con Carlos Tromber, y ahora estamos con el sociólogo académico y vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, eternamente en cuarentena. Sí, no, ya es parte de la vida, no hay mucho que decir. ¿Qué hacer ya? Así Oye, es. bueno, no mereces presentación porque todo el mundo te conoce, pero creo que es importante mencionar un artículo que salió en el Diario de España a finales del año pasado, que comienza de la siguiente forma, cito textual: Alberto Mayol tiene el mérito de ser el intelectual de izquierda que vaticinó la crisis del modelo chileno. Le hace bien. Mayol no es otro sociólogo o político que vertió críticas contra el modelo chileno. Él predijo su final. Sí, bueno, era un momento donde aquí es una novela o una obra en dos actos en el fondo. Por ahí por el 2011-2012, por todo el mundo se plantearon la pregunta de qué estaba pasando en Chile. Y entonces a personas que planteamos lo que habíamos planteado acá en Chile, nos invitaron bastante a tratar de explicar aquello. Em, pero luego se convencieron, vía también de la influencia política de amplios sectores de la política chilena, no solo de la derecha, que no pasaba realmente nada, que no era nada importante. Y por tanto, cuando pasa esto, viene la segunda vez, y la segunda vez es demasiado clara, es demasiado evidente. El Mundo no es precisamente un diario de izquierda, ni mucho menos, y sin embargo se hacía bastante evidente por esos días que lo que había no podía seguir, y que los cambios relevantes en Chile iban a producirse. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viéndolo obviamente como se producen los cambios, o sea, con resistencias, con gente que no quiere, pero se producen así, y no y lo importante es que está ocurriendo. O sea, estamos viendo que el estallido termina con una parte del modelo, que es la Constitución. Obviamente esto no termina de ocurrir todavía, pero ahí va, y va a ocurrir, no tengo ninguna duda al respecto. Y por otro lado, em, la pandemia termina con el modelo cuestionado desde el punto de vista del gasto público, del gasto fiscal, y por tanto entonces nos encontramos con un segundo episodio que borra, que desploma la otra patita que correspondía, que era el tema más bien propiamente tal económico. Y nos encontramos entonces con un escenario donde en la práctica las posibilidades de sobrevida del modelo son bastante limitadas. Oye, para comenzar con las preguntas, podríamos contextualizar un poco tu obra a partir de un hilo que uno puede formar como un relato único, que a mi parecer comienza con tu ponencia en la ENADE el año 2011, que deriva en la publicación del derrumbe del modelo, donde tú planteas esta crisis de legitimidad del modelo económico chileno. Ese mismo año publicas No al Lucro, donde complementas un poco la hipótesis principal, agregando que no solamente se derrumbaba el modelo, sino que también la crisis, la clase política, ¿ya? En economía política del fracaso, tú señalas la falsedad de la hipótesis de modernización del modelo. Un poco más avanzado en los años, con Autopsia, se ve la muerte de esta élite dominante en la transición. Y vamos avanzando con el libro del Frente Amplio, que en alguna oportunidad pensamos que podía ser esta nueva élite,
¿ya? Y ahora terminamos con este libro que básicamente comprueba tu hipótesis inicial, ¿ya? Que es el Big Bang. Pero a partir de este hilo como conductor en tu obra, hay un estudio relevante del malestar social, ¿ya? Entonces, yo sé que de alguna manera tú te encontraste casualmente con eso. O sea, a lo mejor nos podrías contar cómo lo hayas y cómo se desarrolla en tu carrera intelectual. Bueno, toda esta ruta de investigación no era originalmente mi tema. O sea, yo trabajaba desde la teoría sociológica de la cultura, sociología del arte, y tenía un interés siempre importante por los temas políticos, pero mi enfoque era desde la teoría de la cultura y hacía mucho trabajo empírico, pero era básicamente porque era el trabajo empírico me parecía apasionante en términos de aplicación de metodologías y es un área que me gusta, en la que soy bueno, entonces me parecía interesante. Pero no era mi tema en el fondo. Yo entendía que era un tema que tenía más salida de alguna manera también, pero nunca fue eso lo que me interesó. Me interesaba porque en el fondo, en los pequeños detalles, las sociedades van demostrando cuáles son los grandes temas. Eh, y bueno, hay una investigación seminal porque es muy grande, entonces, y yo tuve que coordinarla, que era la investigación de un núcleo milenio en la Universidad de Chile, un proyecto que presentamos el 2008 y se realizó 2009, 2010, 2011, y yo coordiné todo el trabajo en terreno. Y en ese trabajo salieron muchas más cosas de las que estábamos buscando, y una de ellas fue que habían datos que no cuadraban. Y esa no cuadratura eh, llevó a construir hipótesis de qué podía ser lo que estábamos viendo. Y yo siempre digo, esa etapa fue una etapa investigativa o fue un tema que después se desarrolló investigativamente de carácter cosmológico, le digo yo. Porque el cosmólogo tiene tres o cuatro cosas en que apoyarse. Una matriz teórica general, ¿ya? Que tiene que aceptar, de hecho ni siquiera más o menos no puede mucho discutir. Y de ahí para adelante tiene tres o cuatro cosas, y porque la mayor parte de las cosas de las que puede hablar no las ve, y algunas no las puede ni siquiera ver, o sea, no podría verlas ni siquiera con un instrumental particularmente bueno, o eventualmente en algún momento de la historia se podrán ver, pero de momento no se ven. Entonces tú trabajas a partir de muy pocas cosas, de elementos indiciales. Y esa investigación fue muy interesante, ha sido muy interesante, sigue siendo muy interesante porque el nivel de aprendizaje que me ha permitido en términos de comprender el fenómeno del malestar social ha sido formidable. Entonces, eh, esa ruta investigativa es la que está detrás de todas estas obras. Todas estas obras son una secuencia que van marcando distintos temas, más subjetivos, más objetivos, más económicos, más sociales, más políticos, más culturales, pero finalmente son toda la línea que tiene que ver con este proceso particular en Chile, pero que tiene que ver también y tiene alcance respecto a procesos generales del mundo. Eso es lo que me parece más interesante. Y esto es un proceso de investigación bien interesante que en general no ha sido muy... eh, o sea, no he tenido ocasión de plantear todo ese material en forma de una publicación en el fondo. O sea, acabo de hacer un seminario sobre el tema y, y la verdad es que fue un seminario súper interesante porque en realidad me sirvió para ordenar, recapitular todo lo que se hizo antes. Y la verdad es que es una cantidad de material muy grande y plantea las posibilidades de una reconceptualización a veces de, y de datos que son relevantes para observar en otras partes o a nivel histórico. No, me parece que esa es la investigación central en el fondo, que conecta muy bien con lo que me gusta, me interesa, que son los temas de cultura y político. Entonces conecta las dos cosas, porque tiene que ver con la legitimidad, tiene que ver con la, con las estructuras de poder, con sus crisis, con todos esos procesos que son procesos grandes de resquebrajamiento, que en general están siendo siempre medios omitidos por los estudios políticos propiamente tal, que miran los sistemas políticos, que miran cosas así, y donde en general como que
mejoran los sistemas políticos, empeoran, hay crisis democrática, no hay crisis democrática, pero esa visión profunda de una sociedad en crisis me parece más valiosa, más interesante. Oye, Alberto, en el libro, el Big Bang, tú puntualizas que hay un par de autores que mencionan ciertos factores que ante un aumento provocan que haya un gran malestar social, ¿ya? Y están como bien puntualizados y dentro de eso Chile cumple con todos. Entonces, valdría la pena preguntarse por qué nadie de la clase política se dio cuenta de eso. Mm, sí, vale la pena preguntarse. La pregunta es si tenemos respuesta, porque la premisa para una respuesta posible es o que hubo deshonestidad intelectual de parte de ciertos grupos académicos, eh, o sencillamente si hubo ceguera. Y ambas cosas pueden ser posibles, no lo sé. Eh, yo solo puedo decir que en general la mayor parte de las personas que, entre comillas, investiga este tema del malestar, son personas que no han hecho trabajo empírico. Yo considero que sí se pueden hacer muchas buenas investigaciones sin trabajo empírico, no estoy en contra de eso, pero para eso se requiere como un repertorio conceptual súper elevado y súper complejo y sofisticado, que tampoco me parece que esté en posesión de quienes lo están haciendo. O sea, me refiero a que Byung-Chul Han no necesita hacer encuestas para poder escribir sobre la sociedad actual, porque tiene un repertorio teórico suficientemente bueno como para observar lo que está pasando y otorgarle una mirada. Pero en general eso no es lo habitual. O sea, lo habitual es que uno tenga que salir a mirar y tenga que salir a buscar cosas, y muchas investigaciones son muy discretas en ese sentido, o son aplicaciones de metodología eh, específica. O sea, te pongo un ejemplo. En el, en el COES tienen una cosa que es interesante, que es que tienen el conteo de los fenómenos contenciosos, le llaman ellos, eh, en Chile. O sea, allí donde hubo una protesta, un conflicto, cualquier cosa, entonces es como, se marca como un átomo, ¿sí? Este es un fenómeno contencioso. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en fin. Y la fecha, y entonces tienen una estadística de los fenómenos contenciosos. Entonces, Chile estaba escapado en los datos desde el punto de vista de la intensidad de los fenómenos contenciosos, pero muy bajo en la cantidad, ¿ya? O sea, tenía pocos fenómenos contenciosos, pero muy intensos. Ese dato es importante, pero es importante justamente si uno lo lee a partir de una base conceptual, porque uno puede decir entonces, está esto, y después del 18 de octubre pasa a ser aún más extraño porque es muchos y mucha intensidad, ¿ya? Bueno, pero a ver, cuando tú ya tienes un fenómeno que tiene mucha energía, y por eso a mí mi gran obsesión en el tema del malestar tiene que ver con el fenómeno de la energía. Si tú tienes un fenómeno que tiene mucha energía, entonces sabes que la olla a presión está fuerte y sabes que se puede explotar. Entonces a mí no me explico, no logro entender, ¿ya?, cómo llega a ocurrir que a partir de ese dato, eh, que es un dato interesante, no se puede, no llegan a tener un barrido adecuado de la realidad posteriormente. Y todavía hoy me he metido a la página y todavía hoy no están los conteos y los elementos fundamentales para entender sobre este tipo de procesos. Eh, entonces, a mí me parece que estamos hablando de un centro que cuenta con de lo de lo que, por ejemplo, en 10 15 años yo he podido, entre comillas, gastar en investigación, ¿ya? Que no es poca plata, es harta plata, pero al lado de ese centro, ¿ya?, estamos hablando de que ese centro maneja eh, por cada 5 años 30 veces, ¿ya?, lo que yo he gastado en todo ese tiempo en distintos proyectos de investigación, ¿ya? Eh, entonces,
estamos hablando de que son 60 o 90 veces más plata. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no vas a tener un material adecuado para poder mirar lo que está pasando en esta situación? Eso multiplíquemelo por 1000, o sea que yo leo el libro sobre el malestar de Carlos Peña y en la página 3 dice una aberración, entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo sigo? ¿Ya? Carlos Peña es un tipo muy brillante, entonces en un debate con alguien que no tiene la costumbre académica, se luce y no hay ningún problema. ¿Ya? Y el tipo efectivamente es muy brillante, pero no tiene las herramientas conceptuales para entender este fenómeno. ¿Ya? O sea, yo, yo sé algo de derecho, pero seguramente en un análisis constitucional el señor Carlos Peña me da vuelta por 5 lados. Es normal, ¿no? Entonces, los repertorios que estamos usando son repertorios bien insuficientes y a mí me llama la atención que no estemos siendo capaces de salir de ahí. Bueno, y esperemos que la investigación sobre el malestar empiece a ser un poquito más interesante. O sea, yo creo que aquí hay mucho que aprender de ciertas rutas investigativas, de los Lechner, ustedes estuvieron con Tomás Mulián, de los grandes nombres que fueron de alguna manera perfilando esta investigación en los últimos años, incluyendo muchos informes con los cuales yo teóricamente no estoy de acuerdo, pero que son un aporte, como el informe del PNUD y otro tipo de trabajo en este tiempo. Oye, ¿y tú crees que el gobierno está tratando de hacer algún esfuerzo por entender este malestar? Porque hace un par de meses el ex ministro Varela dice, aunque a todos les da vergüenza decirlo, el modelo estaba funcionando. Es que mira, lo interesante del malestar es que el modelo estaba funcionando. Eh, el modelo funciona, o sea, la gracia del malestar es la siguiente, que la dimensión operacional de la sociedad está funcionando y al mismo tiempo que funciona, te ves obligado a ir sacrificando las dimensiones valorativas, simbólicas, eh, y también las dimensiones de atribución de una cierta valía a esa operación. Es decir, el modelo funciona con errores, con problemas como todos los modelos. El problema es que no es capaz de construir o de aportar al proceso de construcción de lo social. Entonces, si tú tienes una máquina, digámoslo en términos mecanicistas, que siempre es una mala compañía para estas cosas, pero ayuda para explicarlo. Si tú tienes una máquina que tiene una parte de su motor, ¿ya? Que funciona perfecto para sí misma, pero que le deja el desastre a todo lo demás, ¿ya? Tú tienes que entender que esa parte de la máquina no está funcionando. Como estos países no se llaman una economía, se llaman una sociedad, entonces esta cosa estaba generando un desastre por todos lados, mientras ella funcionaba formidablemente en su propia lógica, ¿ya? Así es re fácil. O sea, yo también me puedo evaluar a mí mismo, ya desde el punto de vista de que las cosas que hago bien, ya, son las únicas que importan y por tanto todo lo demás está permitido. Ya, si uno hace ese recorte de la realidad, bueno, funciona fantástico. El diagnóstico entonces es problemático porque finalmente las élites entienden en toda la historia que un cambio relevante, significativo de la realidad que estamos viviendo va a significar un cambio en las élites. Por tanto, significa que incluso gente que está en contra del modelo eventualmente lo puede estar diciendo, mire, ¿saben qué? Hagamos cambios, pero hagamos cambios en una cierta velocidad. Yo siempre digo, aquí la gran responsabilidad que yo asigno eh, está desde el punto de vista del diagnóstico en los intelectuales. O sea, aquí pasamos desde el estallido social al lunes siguiente, pasamos de no lo vimos venir hasta ya entendimos lo que pasó, no necesitamos más diagnóstico. En 48 horas habíamos hecho el camino completo y entonces sabíamos lo que teníamos que hacer. ¿Y qué hacían? Nada, nada. Entonces, frente a eso,
¿ya? Frente a esa evidente incapacidad de enfrentar el proceso, yo lo que me pregunto es, ¿cuál es, o sea, por qué, y vuelvo a tu pregunta en el fondo, ¿por qué a nivel intelectual no se ha sido capaz de hacer esto? Y mi respuesta es que perdimos el sentido original de la vida intelectual. El sentido original de la vida intelectual es ser una molestia para el mundo político. Esa es la pega de los intelectuales, es plantearle problemas. No, el funcionario intelectual, que no es lo mismo que el intelectual, el funcionario intelectual es un tipo que va y, y anda escribiendo empalagosas novelas en favor del poder, ¿ya? O monumentos, o esculturas, lo que sea, pero de alguna manera monumentos, ¿ya? Apologías. Bueno, eso no puede ser que seamos lo que vamos a hacer nosotros. Y en ese sentido yo echo de menos esa función vital del conocimiento en términos de plantearnos frente a una realidad de manera totalmente distinta. Oye, y esa presión por parte de los intelectuales se puede realizar a través por ejemplo, de los partidos políticos, porque ayer en la entrevista que le hizo Patricio López a Tomás Molan, Tomás contaba un poco como cabizbajo que él firmó por Revolución Democrática, ¿ya? Y nunca, ni antes ni después del estallido, lo llamaron para hacerle una pregunta, para saber cuál era el camino. O sea, yo creo que, vamos a decirlo así, en Revolución Democrática es evidente, no tengo ninguna duda, de que la función intelectual está descartada, de que les molestan los intelectuales. O sea, el Frente Amplio eh, no, no buscó en sus momentos incipientes traer a su seno eh, ni a Fernando Atria. eh, Rápidamente decidió hostigar y molestar por toda clase de razones a Gabriel Salazar, que podría haber sido un aliado dentro de la perspectiva intelectual. Te sacaron Eh, a ti. bueno, ni hablar de la, de la vergonzosa, al principio no solamente en la misma época de la parte más política, desde antes incluso había bastante evidencia, yo me lo tomo con cariño, entonces evito verlo como un fenómeno, pero a estas alturas ya es un fenómeno, evidentemente donde había malestar con tener que afrontar dinámicas de relaciones más intelectuales. Eh, y tú puedes seguir viendo hacia adelante cómo efectivamente, o sea, si tú tienes a Tomás Murián de militante, ¿ya? Eh, y resulta que no eres capaz de hacer un grupo, o sea, ojalá para los líderes, porque les vendría bien, ¿ya? Pero bueno, pero para los muchachos, para la gente joven, ¿por qué no? Hay una animadversión al conocimiento súper evidente. O sea, hay una especie de afán eh, anticultural. Es curiosísimo. O sea, yo no logro comprender qué significa eso. Eso no es en todo el Frente Amplio, pero sí en su grupo dominante que está en RD. O sea, uno puede criticar por muchas razones, y yo lo he hecho a Gabriel Boric, pero Gabriel es un tipo con intereses intelectuales, un tipo culto. Entonces, eh, la verdad es que uno no puede andar diciendo, no, es que este tipo no tiene interés intelectual. Pero el Frente Amplio en general, su grupo no le importa el diagnóstico. O sea, yo estuve en las reuniones originales de la formación del Frente Amplio y en esas reuniones no había manera de que se pudiera hacer un diagnóstico de época frente al cual tener que dar una respuesta. Siempre era una cosa que no era ni una negociación, ni un diagnóstico de época, ni nada en el fondo. O sea, de verdad era bien lamentable. Yo creo que lo que le pasa a Mulean es una señal muy clara de una época y de una visión desde la izquierda que resulta muy lamentable desde el punto de vista de una cosa básica, que es como tú cuando no tienes mucho poder,
lo que te queda es el conocimiento. De hecho, voy a ser bien claro, en todas las crisis de malestar de la historia, lo único que la ha resuelto ha sido una nueva filosofía. Siempre, donde miremos, vamos a notar aquello. Una nueva filosofía es lo que va a cambiar ese proceso. A veces fracasa igual esa filosofía, pero eso es lo que permite darle conducción al menos un rato, a veces son varios siglos, pero un rato. Entonces, y resulta que aquí a lo que más nos negamos es a plantearnos la posibilidad de una nueva filosofía. ¿Y entonces qué? Entonces la gente va a seguir mirando por la ventana para afuera y va a decir, bueno, esa es la realidad que tenemos que vivir, como sea que tengamos que vivirla. Oye, tú recién estabas tocando el tema de estos hitos que se analizaban en Chile, que tú lo medías con la intensidad que fueron, por ejemplo, las protestas que comenzaron en el 2011, el movimiento No Más FP, los movimientos ambientales. Y tú en el libro realizas un cuadro tipo comparativo, ya Mm. donde la primera visualización que tiene es que a medida que va pasando el tiempo y ya se empieza a ver un poco con el movimiento nomás AFP, tenemos un movimiento que carece de líder, ¿ya? ¿Por qué se da esa particularidad, siendo que, por ejemplo, en el 2011 los líderes eran claros y de hecho están todos en la Cámara de Diputados? Porque el proceso va ganando energía y va perdiendo conducción. O sea, los procesos sociales tienen elementos que aumentan la energía, que básicamente son el poder, el malestar, la velocidad de los cambios. Esos son los tres grandes fenómenos que producen mucha energía. ¿Ya? La velocidad de los cambios pueden ser velocidades, cambios políticos, pueden ser cambios que involucran los cambios en el poder, pero pueden ser los cambios tecnológicos, por ejemplo. Esas tres cosas eh, son disruptivas, producen mucha energía y producen disrupción. Los moduladores de esa energía son en las sociedades primitivas los ritos, en las sociedades contemporáneas las instituciones, que las instituciones en realidad incluyen a los ritos, ¿eh? Pero son versiones sofisticadas y más complejas y más operativas también. Bueno, ese es como el resumen ejecutivo, ¿ya?, de la visión sobre el problema del malestar y de esta intensidad de los procesos. Si uno mira desde el 2011 a la fecha, eh, está viendo que efectivamente desaparecen los líderes, aumenta la energía, aumentan los efectos políticos en circunstancias de que sin líderes normalmente no hay efectos políticos, porque no hay quien negocie el efecto político. Y aún así se están produciendo los efectos políticos. Pero como no hay líder, tampoco el efecto político se amplifica tanto como para poder generar una crisis eh, completa al otro. O sea, para decirlo en simple, situámoslo en la derecha, que es la que es dueña del modelo. ¿Ya? A la derecha se le cayó el modelo político, se le cayó el modelo económico. A la derecha se, se acabó la posibilidad de sostener este andamiaje a partir de las condiciones habituales que tiene. A la derecha se le cayó el presidente de la República, gobernante a niveles insólitos. A la derecha se la está comiendo la ultraderecha, que es una forma muy evidente de derrota desde el punto de vista del proyecto político de la derecha chilena. ¿Ya? O sea, todo mal, todo mal. Y sin embargo, la derecha puede ganar la próxima elección. Entonces, cuando tú ves ese escenario, ves, por cierto, la incompetencia, la incapacidad, la falta de filosofía nueva, la falta de proyecto de la oposición, pero ves también un fenómeno estructural, que lo que está pasando es que esto no tiene timón, ¿ya? Y por tanto no están ocurriendo cosas que uno podría decir son relativamente lógicas. Y la ausencia de este timón es mundial. O sea, son casi 40 los países que estallan en el 2011, son casi 40 los países que estallan en el 2019. 2011 y 2019, 40 países, estamos hablando de que un cuarto de la población mundial, un cuarto de los países del mundo al menos, no he visto la población, ¿ya?, están estallando en esos dos ciclos, cuando lo normal es que eso ocurra en periodos de 20, 25 años, 1968, 1989, 2011,
20, 21, 22 años. ¿Ya? Y resulta que aquí está ocurriendo en 8 años. Entonces, cuando uno está mirando eso, se da cuenta de que está en presencia de una cosa muy grande. Bueno, pero resulta que no estamos en condiciones, o no queremos, o no sabemos, o todas las cosas juntas, cómo salir de ahí. Y ese es el fenómeno en el que estamos enfrentando como humanidad hoy día. O sea, si nos imaginamos el desafío que viene entre abordar el cambio climático, abordar la robotización, abordar los cambios estructurales de la digitalización, ¿ya? Y eso, todo eso, ahora se sumó una pandemia, no sabemos si va a tener control en algún momento, es un asunto que tiene un nivel de estrés importante para los sistemas públicos, entonces es relevante. Estamos viviendo además una época donde la recaudación fiscal tiende a caer. Casi todos los funcionamientos de la economía digital no son muy regulables, por tanto, los estados pierden capacidad de poder recoger impuestos, tributos a partir de aquello. Gran parte de las plataformas que todos ocupamos son plataformas que no pagan tributo y que las tareas que se ejecutan allí no pagan tributo, al menos no la pagan en el país en que se ejecutan. Entonces, estamos viviendo un momento muy disruptivo. Si nos preguntamos si esto que está sin conducción, ¿cómo se va a manifestar? Bueno, en manifestaciones turbulentas, disruptivas en la sociedad, sin conducción también. Entonces pasamos de un movimiento como el 2011 súper estructurado, donde uno podía mirar lo que había que mantener y lo que había que cambiar como demanda, no sé si, digamos que no sé si como realidad, al 2019 que es como, de verdad ya no sabemos, no tenemos respuesta, solo que está todo mal y váyanse al carajo. Entonces, completamos ese camino y nos habla de una época que está en una decadencia importante. Oye, para la gente que estuvimos un poco involucrados en los movimientos que empezaron el 18 de octubre, se hace un poco impensable situarse, por ejemplo, en el 5 de octubre, ¿ya? Y en febrero se hacía impensable tenernos 3 meses a todos metidos en la casa, ¿ya? Entonces, bajo el concepto de la pandemia y esta percepción de muchos que el estallido está como durmiendo, ¿cómo se ve el futuro respecto a las demandas sociales? Mira, yo creo que el problema de fondo, o sea, a ver, yo creo que en la sociedad, en el fondo, la energía que no se institucionaliza se disipa. Esto en épocas de crisis cuesta mucho hacerlo entender, ¿ya? Porque los grupos que, vamos a decirle el nombre que le dicen como denostación, digamos, los grupos movimentistas que consideran que esto debe ser un movimiento sin política, ¿ya? Detestan el paso fomísimo, lleno de traiciones, espantoso desde el punto de vista estético, del movimiento a la política. Pero ese paso, todo indica que sigue siendo insustituible. Entonces, Oye, sí, no, sigue. no, entonces el gran tema de una situación como esta es que el, este proceso lo único que logró entonces llegar a armar en algún momento fue esta cosa del cambio constitucional, que no es poco ni es mucho, que no va a ser la solución bajo ninguna circunstancia, porque normalmente las constituciones nuevas vienen a cristalizar procesos y no son la puerta de entrada a procesos. Por tanto, cuando uno lo pone como puerta de entrada, le pone una exigencia que es demasiado grande. ¿Ya? O sea, esto no va en el mejor camino que pudiéramos imaginar en el fondo. No es que vamos por mal camino, pero no va en el mejor camino. Y el tamaño de la solución no es del tamaño del problema. O sea, aquí se requiere llegar mucho más lejos desde el punto de vista de las soluciones. Eh, y ese trabajo está quedando un poco pendiente y el coronavirus, de alguna manera, eh, nos privatiza en términos de la vida cotidiana. O sea, nos saca de lo público, nos obliga a pensar en nuestra realidad de las próximas 3 semanas
y después de las siguientes tres, y después de las siguientes tres, y después de las siguientes tres. Entonces, esa privatización cognitiva, eh, comillas, sana, porque viene de una cosa que es obvia, que todos entendemos, que no tiene maldad implícita, ¿ya? Pero esa problemática nos saca del foco que tiene, que necesariamente tiene, lo que significó el estallido social y su procesamiento político, que es posterior al estallido, que eso siempre es importante decirlo, o sea, que el estallido es previo a su procesamiento político. O sea, primero fue eh, la explosión y después, o sea, en este caso, en el principio no fue el verbo vino después, ¿ya? Y a partir de eso empezamos a reconstruir las heridas que tenemos. Y esas heridas vamos a tener que seguir reconstruyéndolas, pero está más difícil si no estamos en el proceso capilar, sólido del encuentro cotidiano, local. O sea, aquí en mi barrio había tres, cuatro veces a la semana reuniones, qué sé yo, y eso se va perdiendo. Entonces, eso es algo importante. Oye, ¿cuál es la posibilidad que tú ves que vuelvan a suspender el plebiscito? Bueno, la tendencia de Sebastián Piñera ha sido a hostigar. Y en algún momento el gobierno tomó la decisión de que se habían equivocado en entregar la constitución. Eh, este era un plebiscito que tenía que ser como el plebiscito del 89, con un 90% de aprobación, con todos los partidos alineados, con un par de, digámoslo así, como gente rara que estaba por fuera, y de repente se transformó en una disputa política que pretende ser más o menos 60-40 o 65-35, aunque yo creo que va a ser más bien 70-30. Eh, entonces, fue raro lo que pasó, le pasó al gobierno. El gobierno fue para un lado y se tuvo que devolver. Las razones las desconozco, pero está claro que eso fue así. Dicho eso, a Piñera evidentemente le gusta hostigar. No sé si están las condiciones para que suspenda el plebiscito. Lo que sí sé es que aunque no estén las condiciones, Piñera normalmente es capaz de hacer cosas así. Por tanto, ese ruido que ha habido de suspensión del plebiscito es un ruido al que hay que ponerle atención. A mí me parece inviable, a mí me parece inviable. Eh, y me parece que no va a encontrar piso para una cosa así. Pero de que lo están intentando, lo están intentando. Ahora, ojo, en la entrevista a Longueira planteó un tema súper interesante. O sea, la entrevista a Longueira planteó, en el fondo, oiga, y si no hacemos el plebiscito, pero no para que no haya cambio constitucional, sino para que lo haya. O sea, al entregar el plebiscito, lo que dice es, ¿por qué se enredaron en esto? Ya lo perdimos esto, tenemos que entregarla, pero no nos ganemos una derrota política que va a venir justo antes de la presidencial, prácticamente en cualquier caso. O sea, no puedes no hacer el plebiscito y hacer la presidencial. Mientras más se junte el plebiscito con la presidencial, menos posibilidades tiene el candidato de derecha. Oye, ya que creo que fue como en abril, sale el gobierno a anunciar esta nueva normalidad que parecía ser un mix entre conciliar la economía y lo sanitario, ¿ya? Pero también dentro del estallido económico, o sea, perdón, del estallido social, tú lo detallas muy bien con las imágenes que agregas en el libro, y es que hay una de las fotos que dice, no quiero volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Mm. Entonces, con esta apuesta que trató de hacer el gobierno, ¿tú crees que lo que en el fondo trataron de hacer era dar por finalizado el estallido? Bueno, la hipótesis de Piñera fue dicha por Chadwick, quien lo vocerea normalmente, y fue que la tesis era que el coronavirus congelaba el estallido social. Eh, esa tesis es falsa. Eh, es falsa porque, por el contrario, el coronavirus de alguna manera tiene una ventaja para el estallido, y es que obliga al estallido a
cambiar de repertorio. Los estallidos normalmente tienen el problema de que eh, la gente que ha hecho algo importante en ese proceso considera que hay que seguir haciendo lo mismo. Eh, y eso normalmente lo que hace es desgastar. O sea, cuando tú eh, invitas por séptima vez al cine a una persona eh, en días consecutivos, la persona se empieza a sentir extraña, ¿ya? Naturalmente. No entiende por qué invitas tantas veces al cine, para qué, ¿ya? Y la verdad es que ya suena raro el asunto, es casi pervertido. Y eso, la mayor parte de la gente que está en estos ciclos de protesta, qué sé yo, no lo entiende. Se queda enamorada del momento en el cual lograron algo épico a partir de una herramienta determinada. Pero esa herramienta es una herramienta, como hay muchas otras, y las herramientas posteriores son otras formas de seducción. No vas a lograr hacer la marcha más grande después de la marcha más grande. Lo único que vas a lograr es desgastar el proceso. Por tanto, el estallido de alguna manera le entregó una oportunidad de buscar nuevas rutas. Y esas rutas también están construyéndose, están ocurriendo. Están ocurriendo en iniciativas como esta, están ocurriendo muchas iniciativas que van capilarmente avanzando en su proceso. Eh, Esto es importante. Y además y esto es importante porque tiene raíz mundial. O sea, el, pocos días después del estallido en Chile hubo protestas en Nueva York. Y hubo protestas en Nueva York saltándose el metro. Y la causa fue la violencia contra los, los afroamericanos. Y hoy día tenemos el estallido en Estados Unidos justamente por esa causa. Entonces, en definitiva, las herramientas que está ocupando eh, el poder hoy día en el mundo es básicamente tratar de no comunicar estas cosas para que no haya contagio. Pero es una medida muy parcial en un mundo donde las posibilidades de comunicar cosas son crecientes. Entonces, estamos en una situación que es bien insólita. Y en ese proceso, la gente que está interesada en este, en este proceso de transformación de Chile, en este Chile despertó, digámoslo así, esas personas tienen que tener muy en cuenta que el repertorio tiene que cambiar y que ese repertorio tiene que ver con una capacidad política y una oferta política muy sólida, muy robusta para poder cambiar esta historia. Oye, ya para ir cerrando, hace un par de días una institución que fue básicamente la institución de Carabineros presentó una denuncia contra el colectivo Las Tesis. ¿Ya? Mm. ¿Tú crees que ese hecho puede hacer que de repente sea como la llamita que quedó prendida para que vuelva a, o para que se rompan estas normas de salud pública, que es la cuarentena? Mira, yo creo que hay una cosa la única cosa que sabemos de todo esto es que el tamaño de la llama no explica la explosión. Eh, Esto es un tamaño grande de la llama eh, y no sabemos si puede ser un gatillante. Seguro que sí es un aumento muy sustantivo en lo que yo llamo en el libro el desequilibrio normativo. Es decir, cuando tú eh, estás chocando contra una realidad que intenta, comillas, promover exactamente lo contrario a lo que hace. Entonces, cuando Carabinero va y se querella contra las tesis es una performance que nace a partir de los relatos de las personas que adentro de las comisarías terminan torturadas o violadas y que fundamentalmente son el relato de las mujeres. Entonces, cuando tú, en una época como esta, decides ir contra las mujeres, ¿ya? Y decides además demandarlas por decirte algo que fue una verdad social. Mira, voy a decirlo así. eh, la gente siempre se ríe cuando saco ejemplos de la Biblia, pero es muy...
los capítulos del libro tienen Sí, inicio, oscilan entre la Biblia y canciones de los prisioneros. claro, yo elegí la Biblia y los prisioneros. La Biblia porque efectivamente lo que estaba en juego eran cosas que tenían que ver con lo bíblico, o sea, el tema del Apocalipsis por un lado, que hoy día es más cierto que nunca, por otro lado la voz de Dios, digamos, el Vox Populi Vox Dei en el fondo, y por otro lado el tema de la reciprocidad, las leyes de dar y recibir, que están muy claramente establecidas en la Biblia. Y por otro lado los prisioneros porque fueron los primeros en desde el arte plantear que la discusión no era sobre Pinochet, sino que era sobre el modelo de sociedad y sobre la cultura que ese modelo generaba. Entonces, por eso hice ese mix. Pero bueno, lo que quería decir es que en la Biblia, o sea, si uno va a estudiar la historia de los procesos políticos que están detrás de la Biblia, hay un proceso muy importante que es la crisis de Jerusalén desde el año 300 casi antes de Cristo hasta varios años, varios centurias después de Cristo. Esa crisis que implica el surgimiento de Jesucristo, entre otras cosas, esa crisis tenía un rasgo muy importante y es que en la época de Cristo había surgido la crítica a la ley escrita. Fíjate esto, la ley escrita, que es la ley de Moisés, ¿ya? Estaba siendo cuestionada, no porque estuviera equivocada, sino porque era insuficiente para garantizar la justicia en la sociedad. Y entonces se hablaba de que había que reivindicar la ley oral. La ley oral es más dinámica y tiene que ver con los tiempos contemporáneos. Entonces, cuando tú ocupas la ley escrita para poder detener la ley oral, lo único que hace es producir un choque entre lo jurídico y lo social y destruyes las instituciones todavía más. Eso que pasó en ese momento está pasando hoy día. O sea, las tesis es la ley oral. ¿Ya? Carabinero apela a la ley jurídica que dice que no se puede ofender a Carabinero. Punto. Entonces, y esas dos leyes entran en choque. Lo único que pierde, ¿ya? O sea, si llegan a meter preso a alguien por eso, efectivamente se les incendia todo. Entonces, ese absurdo, es estúpido, es cuando tú ya con los últimos, con los últimos recursos que te van quedando, los empiezas a ocupar de manera estúpida. O sea, aquí está en presencia de un meteorito que viene cayendo y tú crees que con una bazooka, que igual es un arma grande, pero es una bazooka, ¿ya? La vas a detener. Una bazooka normalmente puede generar un gran desastre alrededor, ¿ya? Pero estamos hablando de 200, 300 metros. ¿Ya? Eh, un, un meteorito cayendo es algo un poquito más importante. Y esto es grande, esto es súper grande. Como ya les digo, está pasando en este momento en casi 40 países. ¿Ya? Eh, en muchos lugares no se ha detenido ni siquiera por el coronavirus, incluyendo Chile, en muchos de los aspectos, eh, y ese fenómeno está siendo estructurante y es la gran pregunta de las élites globales durante el año pasado. Y durante este año, si bien la pregunta, la, la inquietud más grande tiene que ver con cuándo se resuelve el tema de la pandemia, por otro lado, la pregunta sobre el futuro de este malestar sigue estando siendo crítica para las élites globales. Oye, y para terminar, bueno, previo a la salida del ministro Mañalich, hubo esta voltereta de seguimos el criterio de la OMS, luego no, nuestro criterio para calcular los muertos es mejor, sacan a Mañalich, asume París, y hoy día se suman al conteo oficial un poco más de 3.000 muertos que son aquellos que dice la OMS que hay que contabilizar bajo el criterio que ellos recomiendan. Entonces, ¿hay alguna señal o cuál podría ser el análisis político de que a una semana de haber hecho o de haber asumido París, pues como que le pega un combo a Mañalich? Claro, o sea, a Mañalich lo van a entregar. Piñera no se va a comer el hecho de ser él quien escondió los datos y por tanto van a entregar a Mañalich. Eh, el plato está servido. No sé si se lo van a servir finalmente, pero está servido. Ahora, si se lo sirven es problemático. Es problemático porque, por muchas razones. Primero, porque
Mañalich fue el héroe que le permitió a Piñera pasar de 6, 10 o 15 puntos a 25 o 27. ¿Ya? Y eso no es poco para alguien como Piñera. Perder esa vinculación con Mañalich le impediría entonces aquello. Eh, Mañalich está quedando muy desacreditado. París tampoco tenía muchas alternativas. La verdad es que su situación era muy difícil. O sea, en el fondo el gobierno vive en este desequilibrio que yo te decía. O cumple la tarea micro de salvar el tema sanitario e incumple la general, o trata de apuntar todo a la dimensión general y política, incumpliendo lo sanitario. Y tomó esta última decisión, tomó este camino, y el camino chocó contra sí mismo. Se desplomó como un castillo de naipes diciendo lo que dijo Mañalich. En esa situación, el gobierno entonces se vuelve más honesto, el sistema de salud se vuelve más capacitado para enfrentar la pandemia, pero al mismo tiempo queda en evidencia que se mintió. Y la pregunta es, ¿el presidente no era capaz de saber, de monitorear, de entender que se estaba mintiendo respecto a los datos? Yo hice un documento hace una semana o 2 semanas que mostraba cómo habían un grupo de países que tenían la combinación más rara de todas. Muchos contagios, pocas muertes. Muchos contagios, pocas muertes. Esos países eran Qatar, esos países eran Rusia, esos países eran India, Bangladesh, eh, eran Singapur. Entonces, cuando uno mira esos países y dice, vaya, qué extraño, ¿ya? ¿Cómo va a ser posible que tengan tanto contagio y tan pocas muertes? Y en esos países estaba Chile. Y la excentricidad es que la mayor parte de esos países, de los 10 primeros en ese ranking de combinación de estos dos factores, de los 10 primeros, solo había un país que era una democracia plena, que era Chile. Todos los demás eran países o regímenes autoritarios o regímenes híbridos, como le llaman a los que son semi-autoritarios o todavía bastante autoritarios, o democracias, digamos, que están debilitadas, que no son todavía suficientemente democráticas, por lo tanto no son democracias plenas. Bueno, pero en este caso estábamos hablando de que la mayoría, 6 países, eran regímenes autoritarios. Y en segundo lugar venían los híbridos. Entonces, si estamos mirando eso, y Chile estaba en ese grupo, y esos países, ¿qué razón tenían para tener esta naturaleza? Bueno, lo más probable es que tenían la capacidad de decir en los datos que las muertes no eran muertes por COVID. Entonces, aquí se mintió como en una dictadura. ¿Ya? Chile no es una dictadura hoy día, pero se mintió como en una dictadura. Y ese es el fenómeno que está en juego. Eh, y ese fenómeno se suma a un conjunto de conductas, de prácticas autoritarias que se dieron anteriormente para el estallido social, en fin. Bueno, desgraciadamente estamos en eso, que habla también, para mí, lo más relevante desde ese punto de vista, en términos históricos, entender que es una élite que no tiene capacidad de reacción, un gobierno que no sabe qué es lo que tiene que hacer frente a esta situación. Y frente a eso, busca lo más sencillo. En este caso, lo más sencillo fue sencillamente mentir. Oye, Alberto, ya estamos en la hora. 1 millón de gracias. Ya llegarán el día en que podamos estar presencialmente en Antofagasta y no conversando a través de una pantalla, bueno, en algún lugar frente al mar. Sí, efectivamente, desgraciadamente, hay varias actividades que en este momento no se pueden hacer, entre otras salir a dar una vuelta a la manzana. Y, y la verdad es que, pero de todas maneras les agradezco mucho, les quiero felicitar por la iniciativa, una feria del libro digital, online, es una iniciativa súper interesante en un momento como este. No tengo ninguna duda de que marca un antes y un después en la capacidad de las ferias de libro de ir adaptándose al presente. Así que felicito tanto a La Toma, al Grupo de Lectura Rebelde,
bueno, a la Radio Universidad de Chile que apoyó este proceso, y a toda la gente y agrupaciones que están participando de este proceso. Así es que lo encuentro muy, muy interesante porque además pone el foco en los contenidos, y no solo en la industria. Eso me parece muy valioso, así que les agradezco mucho esta oportunidad de haber estado en este día sábado. Les pido perdón por la demora, pero está Ay, fracasando en hacer dormir a la guagua, así que, pero bueno, muchas gracias, Francisca, y un gran saludo a todos y a todas por allá. te adoramos y esperamos tenerte pronto de manera presencial acá en Antofagasta. Ya, que Ojalá, estén. ojalá. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.